hermano a través de las redes sociales me pide que comente qué cosa es el pecado que Jesús mismo declara imperdonable, que es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y creo que buena parte de la confusión viene por el hecho de que los protestantes, especialmente los adventistas, tienen su propia interpretación de este pasaje, que es una interpretación un poco descabellada. No voy a entrar a los detalles, pero les recuerdo que la pregunta viene en base a lo que Jesús dice en el pasaje de Mateo 12:32, Mateo 12:32, y donde Jesús dice: todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará en este mundo ni en el otro, ¿no? Entonces, tenemos dos cosas importantes acá. Primero es lo contundente de esta afirmación. Jesús, que habla de la misericordia, y Jesús, que nos revela que hasta el pecador, en el último instante antes de morir, si se arrepiente, es capaz de llegar al cielo, como vemos en los pasajes de la crucifixión y del buen ladrón, del llamado buen ladrón. Sin embargo, acá hace una afirmación tajante, como hay un pecado que nunca va a ser perdonado. Y esto puede producir confusión entre los fieles, porque el mismo pasaje de Jesús dice que este pecado puede ser perdonado incluso si se produce una blasfemia contra Jesús, contra el Hijo del Hombre, contra la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero no contra la tercera, contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto entonces? Y la respuesta para los católicos es relativamente sencilla y tiene dos partes. La primera: veamos dónde se dice este pasaje, que es nuestra gran diferencia con los hermanos evangélicos, que sacan estas citas, las anuncian fuera de contexto y no explican de dónde viene, y luego ofrecen su propia explicación, usualmente descabellada, porque está fuera de contexto. Recordemos cuál es el contexto de este pasaje. Jesús dice esto después de que los fariseos lo han culpado de que él hace obras grandes, es decir, que realiza milagros por obra de Belcebú, es decir, de Satanás, con lo que están negando la naturaleza divina y bondadosa de la obra salvadora de Dios. A través de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios está obrando la salvación. Y esta viene de Dios, viene del Padre. Y los fariseos niegan no solamente la naturaleza de esta obra de salvación, sino que niegan completamente su origen divino, es decir, que Dios la quiere, y se la atribuyen al demonio. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, el contexto, de dónde viene esta frase. Y lo segundo que tenemos que entender es el hecho de lo que comentaron los primeros padres de la Iglesia sobre este pasaje. Y los primeros padres de la Iglesia, como por ejemplo San Atanasio, San Jerónimo y San Juan Crisóstomo, y especialmente San Agustín, enseñaban que básicamente este no es un pecado casual, es decir, no es un pecado que cometemos tropezando por la calle, es un pecado de contumacia, es decir, de alguien que realmente ha evaluado la acción de Dios y ha decidido que esa acción no es aceptable por el ser humano, que no hay salvación, que la salvación de Dios no es válida ni verdadera. En consecuencia, no es que alguien puede simplemente por decir blasfema contra el Espíritu Santo, blasfema contra Jesús, y la misma blasfemia de palabra, de la cual el hombre se puede confesar y arrepentir, ¿no? Es una blasfemia que no va a ser perdonada. No. La blasfemia no es una palabra pronunciada contra el Espíritu Santo. No. Es una actitud. Y es la actitud que los padres del desierto, en el origen cristiano, especialmente los padres griegos, llamaban con la palabra griega aikmalosía, que significa esa contumacia a la que se llega por la ejecución constante del pecado. Entonces, no es un acto pecador, ese pecado que va a ser imperdonable. Es una actitud en la que el hombre ha caído. Eso es importante que entendamos.
No es que por ahí tropezando, como sucede, por ejemplo, en países de tradición católica en Europa, donde la gente blasfemia, ¿no? Y sabemos con lo que sucede en España o en Italia o en Francia, cómo existen frases aterradoras que blasfemian contra la hostia, que blasfeman contra Dios Padre, contra Dios en general o contra Jesucristo. Y gracias a Dios es algo que no realizamos en América Latina, ¿no? En América Latina una depuración muy fuerte contra la blasfemia. Y estas blasfemias, que son atroces, por supuesto, son un pecado contra el primer mandamiento, no constituyen, sin embargo, esto a lo que se refiere el pasaje de Mateo 12:32. Se refiere a una actitud constante. Probablemente esa actitud constante es la que termina haciendo que una persona blasfeme de palabra. Sí, posiblemente. Pero la blasfemia de palabra va a ser perdonada. Es, como digo, un pecado horroroso, pero va a ser perdonada. Santo Tomás de Aquino, ese gran genio de la teología, decía de manera orgánica, de manera ordenada, qué significa que el pecado contra el Espíritu Santo. Y lo resumía en 3 puntos. Decía, el pecado contra el Espíritu Santo es el que primero nos hace desconfiar de la misericordia de Dios. Es decir, caer en la desesperación que excluye la confianza en la misericordia divina. Ejemplo, Judas Iscariote. A diferencia de Pedro, que le pide perdón a Jesús, Judas Iscariote va y se cuelga. Cree que su pecado es superior a la misericordia de Dios. Y a eso se llega por convicción, se llega por proceso. Judas no fue sorprendido. Judas fue cayendo en esa actitud constantemente, paso por paso, ¿no? En segundo lugar, menciona Santo Tomás de Aquino lo que nos hace enemigos de los dones divinos, es decir, esa vida de pecado que nos hace odiar la gracia. Creo que es más o menos fácil de entender. Hay personas que están tan habituadas al pecado que detestan la presencia de un sacerdote, detestan el comentario de una persona virtuosa, detestan el ejemplo de una persona virtuosa, incluso si esa persona no hace ningún comentario. Y lo vemos claramente en el bullying contra los católicos. Cuánta gente simplemente detesta la presencia de la virtud, ¿no? Entonces esa actitud que hace caer en lo que Santo Tomás de Aquino explica como la envidia de la gracia fraterna, personas que detestan que otros tengan la gracia de Dios, y también la tristeza por la acción de la gracia, es decir, que hay personas que les deprime, les afecta que Dios muestre su gracia en otras personas, que sí están dispuestos a recibirla, ¿no? Y en tercer lugar, Santo Tomás de Aquino dice que es la actitud que nos impide salir del pecado, es decir, esa contumacia, eso que decíamos de los padres griegos, la aikmalosía, que es que el pecado no solamente ha sido cometido, sino que ha sido cometido tantas veces que la persona ha generado una adicción de alguna forma, digamos así, donde levantarse en la mañana le es más fácil pecar y encaminarse por la vida de pecado que por la vida de gracia. Y en consecuencia sabe que la vida de gracia es posible, pero no la desea ya no la desea. En algunas novelas católicas del siglo XX hacían aparecer a Voltaire, a este gran crítico del catolicismo y lumbrera del racionalismo francés y del deísmo francés. Lo hacían aparecer como una persona que había sido tan ferviente en denigrar la gracia católica y la virtud, que si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo, sus malos hábitos le impedirían elegir la gracia, a pesar de conocer el infierno y de detestarlo. Pero este es el tipo de resistencia al que puede llegar el alma humana, y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado en resumen contra el Espíritu Santo? No algo que podemos hacer de impromptu, de la nada, y sobre el cual tenemos la capacidad de arrepentirnos. Todo pecado, por más horroroso que sea, que
suscite arrepentimiento, no es un pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es el que no solamente ha sido cometido con malicia, sino que ha sido seguido por la falta de arrepentimiento. Ya sea porque uno no confía en el poder redentor de Jesucristo, no cree en el poder redentor de Jesucristo, como Judas, ya sea porque uno simplemente no tiene la fuerza para desear salir del vicio lo suficiente como para vivir la gracia. Y miren, hermanos, hay muchos vicios, como nosotros sabemos, puede ser, por ejemplo, la pornografía o el alcoholismo o cualquier otro, que además de vicio es pecado, ¿no? Y que nos lleva a realizar actos pecaminosos. Pues bien, estos actos pecaminosos, una persona no puede estar en capacidad necesariamente de curarlos en el corto plazo. Necesita un tratamiento que va más allá de lo espiritual, que requiere tratamiento psicológico. Pero mientras la persona diga, esto está mal y quiero salir de esta realidad, esa persona no está pecando contra el Espíritu Santo. La persona que dice, es como es, ya no importa, y nadie me va a sacar de esto, ni Dios, esa persona está pecando contra el Espíritu Santo. Pero tan pronto esa persona es capaz de arrepentirse y convertirse, ese pecado ha dejado de ser un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, básicamente el pecado contra el Espíritu Santo, en resumen, es aquel que libremente escoge rechazar la gracia de Dios. Y Dios no puede sino respetar esa libertad a la que se ha comprometido a respetar desde el momento que creó al hombre a imagen y semejanza suya. No lo hubiera creado a imagen y semejanza si es que no hubiera deseado darle la libertad que él mismo tiene que respetar, para que el hombre escoja y para que la salvación sea consecuencia del mérito de cooperar con la gracia divina. Entonces, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Una vez más, no es un pecado que cometemos de paso, que cometemos casualmente, significa el enraizamiento del mal en el corazón y en la mente de la persona humana. Que tengas un buen día.